El pueblo hebreo fue inicialmente un grupo de tribus de pastores nómades, dirigidos por padres de familia o patriarcas. Según los relatos tradicionales, estos grupos procedentes de la Mesopotamia se asentaron en Canaán o Palestina. Posteriormente, los hebreos emigraron de Palestina a causa de una gran sequía y se asentaron en Egipto, donde fueron esclavizados. Entre 1250 y 1230 a.C., Moisés encabezó la huida de Egipto y el regreso a Canaán. Allí lucharon contra otros pueblos cananeos hasta dominar toda la región. A partir del 1200 a.C., el pueblo hebreo fue dirigido por caudillos o jueces. El último de los jueces, Samuel, designó como rey a Saúl, y se inició así un periodo de monarquía, caracterizado por la centralización del poder en la persona del rey. Debido a su posición estratégica, la actividad económica principal de los hebreos fue el comercio, pero además practicaron la agricultura de vid y olivo y la ganadería, principalmente de cabras y ovejas. En cuanto a la sociedad hebrea, era jerárquica, porque se dividía en grupos de privilegiados y no privilegiados. Entre los primeros se encontraba el rey y sus colaboradores, que estaban exentos del pago de tributos. Los grupos de no privilegiados estaban formados por comerciantes, artesanos, agricultores y pastores. Entre una gran cantidad de pueblos politeístas que adoraban a numerosos dioses, los hebreos sostuvieron un particular culto monoteísta, la creencia en Jehová, el único Dios. De acuerdo con la tradición, Jehová había designado a los hebreos como el pueblo elegido y les había entregado las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos, un conjunto de normas morales a las que debían ajustar su conducta, tanto en relación a Dios como a los otros hombres. Una vez organizado el Estado monárquico de Israel, se inició un periodo de esplendor. A Saúl lo sucedió David y luego Salomón, pero con la muerte de este último, culminó la época de consolidación y expansión del reino hebreo. A partir de su debilitamiento, Israel sufrió la sucesiva invasión de pueblos extranjeros: los asirios, babilonios, griegos y por último los romanos. Estos últimos exiliaron a toda la población hebrea de Palestina. Este incidente dio comienzo a un proceso conocido como diáspora, por el cual los hebreos fueron obligados a dispersarse por la Mesopotamia, el Imperio Romano y posteriormente por todo el mundo. A partir de la diáspora, el pueblo israelí se convirtió en una minoría religiosa y cultural, víctima de ataques y persecuciones. La más atroz la sufrieron en Europa, perpetrada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En esos años, los judíos fueron trasladados a campos de concentración y exterminio en varios países dominados por el nazismo. Las fuentes para reconstruir la historia antigua del pueblo hebreo se encuentran en las Sagradas Escrituras. La Biblia hebrea se compone de 24 libros, divididos en 3 secciones. La primera y fundamental es el Torá, que incluye 5 libros sobre el origen del mundo y de la vida, la historia, las tradiciones y las costumbres hebreas.